Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Estamos ya a martes 17 de marzo, miércoles, en la cuarta semana de Cuaresma. Y fíjense que qué rápido se me ha pasado este tiempo cuaresmal. Espero lo hayan estado disfrutando muchísimo en nuestra mortificación, en nuestra penitencia, para agradar al Señor y para crecer en nuestra relación con Él. Bueno, el día de hoy lo que les tengo es una entrevista publicada por la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, en la que nos publican una entrevista con su superior general. Entonces va a estar muy interesante esta entrevista. Les dejo el enlace en la descripción, así que cuando terminen de escuchar este episodio, váyanse a la descripción y abran la entrevista. Porque lo que voy a hacer el día de hoy es que voy a leer partes de la entrevista, no toda. Hubo partes que le corté porque, pues, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Para no desperdiciarles el tiempo mucho escuchando esto. Pero aún así, al terminar de escuchar esto, les voy a ir también dando comentario de lo que opino de acuerdo a lo que nos va diciendo el Reverendo Padre Superior General de la Fraternidad. Porque en esta entrevista nos da muchísimos temas de teología, de filosofía, que son muy importantes entender en estos tiempos. Y la ocasión de esta publicación es el 8º aniversario del pontificado de Francisco. Entonces, va a estar muy interesante esta entrevista, les recomiendo. Terminen de escuchar el episodio, pónganle like, compártanlo, suscríbanse al canal si no están suscritos. Pero después, váyanse a la descripción, háganle clic en el enlace y lean la entrevista en su totalidad. El título de la entrevista es No capitular ante este mundo, sino recapitular todo en Cristo. Y bueno, comienza el entrevistador, Reverendo Padre Superior General. Han pasado 8 años desde que el Papa Francisco subió al trono de San Pedro. Gracias por tener la amabilidad de concedernos esta entrevista en este aniversario. Para algunos observadores del pontificado de Francisco, especialmente para los que están apegados a la tradición, parece que ha terminado el combate de las ideas. Según ellos, lo que domina ahora es la praxis, es decir, la acción concreta, inspirada en un pragmatismo en todas direcciones. ¿Qué le parece? Y contesta el padre Pagliarani. El Papa Francisco es desde luego muy pragmático, pero siendo un hombre de gobierno sabe exactamente a dónde va. Una acción a gran escala siempre se inspira en principios teóricos, en un conjunto de ideas, a menudo dominadas por una idea central a la que se puede y hay que referir cualquier praxis. Hay que reconocer que los esfuerzos por entender los principios del pragmatismo de Francisco no se hacen sin tanteos. Por ejemplo, algunos creían haber encontrado sus principios de acción en la teología del pueblo, una variante argentina mucho más moderna de la teología de la liberación. En realidad, me parece que Francisco está más allá de ese sistema, e incluso de cualquier sistema conocido. Creo que el pensamiento que lo impulsa no puede ser analizado e interpretado satisfactoriamente si nos limitamos a criterios teológicos tradicionales. Francisco no solo está más allá de cualquier sistema conocido, sino que está por encima de él. Con Juan Pablo II, por ejemplo, a pesar de todo lo que podemos lamentar, ciertos puntos de la doctrina católica seguían siendo intocables. Con Benedicto XVI también nos encontrábamos con un espíritu apegado a las raíces de la Iglesia. Su esfuerzo considerable por lograr la cuadratura del círculo al reconciliar la tradición con la enseñanza conciliar o posconciliar, aunque condenada de fracaso, revelaba no obstante una preocupación por la fidelidad de la tradición. Con Francisco tal preocupación ya no existe. El pontificado en el que vivimos es un punto de inflexión histórico para la Iglesia. Se han derrumbado para siempre los baluartes que aún existían, humanamente hablando, y al mismo tiempo la Iglesia ha redefinido, revolucionándola, su misión a las almas y al mundo. Y esto, por supuesto, es verdad, porque como dice, el Papa Benedicto XVI, al parecer mínimo, trataba de reconciliar la tradición con la enseñanza posconciliar, que sabemos, como lo hemos hablado en este programa, es imposible hacerlo de una manera que sea buena para la teología tradicional. Pero, aún así, mostraban esa preocupación por decir, a ver, ¿cómo podemos encajar la enseñanza posconciliar con el tradicionalismo? ¿Verdad? No son compatibles, pero aún así se hace ese intento. Y bueno, continúa la entrevista. Usted dice que se han derrumbado los baluartes que aún existían. ¿A qué baluartes se refiere? Hasta ahora, a pesar de algunas aproximaciones, la Iglesia mantenía sus exigencias morales, por ejemplo, sobre el matrimonio cristiano, y todavía condenaba claramente todas las perversiones sexuales. Pero estas exigencias se basaban, por desgracia, en una teología dogmática desviada de su finalidad y, por lo tanto, se había vuelto inestable. Era inevitable que, a su vez, algún día vacilaran. Estos principios morales podían sobrevivir durante algún tiempo, unas décadas, pero privados de su columna vertebral estaban condenados a volverse anticuados, algún día prácticamente negados. Esto es lo que estamos presenciando bajo el pontificado de Francisco, especialmente con la exhortación apostólica Amoris Laetitia, del 19 de marzo de 2016. Este texto no solo contiene errores graves, sino que manifiesta un enfoque historicista completamente nuevo. ¿Cuál es ese enfoque? ¿Qué habría determinado su elección?
El Papa Francisco tiene una visión general muy precisa de la sociedad contemporánea, de la Iglesia de hoy y en última instancia de toda la historia. Me parece que se ve afectado por una especie de hiperrealismo supuestamente pastoral. Según él, la Iglesia debe darse cuenta de algo obvio. Es imposible para ella seguir predicando la doctrina moral como lo ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, debe decidirse a capitular a las exigencias del hombre de hoy y por lo tanto repensar su maternidad. La Iglesia siempre debe ser madre, claro, pero en lugar de ser madre transmitiendo su vida y educando a sus hijos, lo será en la medida en que escuche, entienda y acompañe. Estas preocupaciones que no son malas en sí mismas y han de ser escuchadas aquí en un sentido nuevo y muy particular. La Iglesia ya no puede y por lo tanto ya no debe imponerse. Es pasiva y se adapta. Es la vida eclesial, tal como se puede vivir hoy en día, la que condiciona y determina la misión misma de la Iglesia y hasta su razón de ser. Por ejemplo, dado que ya no puede exigir las mismas condiciones que en el pasado para acceder a la Sagrada Misa, porque el hombre moderno lo ve como una intolerancia intolerable. La única reacción realista y realmente cristiana en esta lógica consiste en adaptarse a esta situación y redefinir sus requisitos. Así, por la fuerza de las cosas, la moralidad cambia. Las leyes eternas están sujetas a una evolución que se vuelve necesaria por las circunstancias históricas y a los imperativos de una caridad falsa e incomprendida. ¿Cree que el Papa se siente inquieto ante esta evolución? ¿Siente la necesidad de justificarla? Desde luego, el Papa había sido consciente desde el principio de las reacciones que tal proceso provocaría en la Iglesia. Probablemente también es consciente del hecho de que ha abierto puertas que, durante 2000 años, habían permanecido cerradas con llave. Pero en él, los requisitos históricos superan cualquier otra consideración. Desde esta perspectiva es donde la idea de misericordia, omnipresente en sus discursos, adquiere todo su valor y alcance. Ya no es la respuesta de un Dios amoroso que acoge con los brazos abiertos al pecador arrepentido para regenerarlo y devolverle la vida de gracia, sino que ahora se trata de una misericordia fatal que se vuelve necesaria para corresponder urgentemente a las necesidades de la humanidad. Considerándolos ahora incapaces de respetar incluso la ley natural, los hombres tienen derecho estricto a recibir esa misericordia, una especie de amnistía condesciente de un Dios que también se adapta a la historia sin dominarla más. De esta manera no se renuncia solo a la fe y al orden sobrenatural, sino también a los principios morales que son indispensables para una vida honesta y justa. Es aterrador porque refleja una renuncia definitiva a la cristianización de las costumbres. Es más, los cristianos adoptan ahora las costumbres del mundo, o al menos deben adaptar caso por caso la ley moral de las costumbres actuales, las de los divorciados que se han vuelto a casar o las parejas del mismo sexo. Y bueno, esta es una de las razones por las que me encantó esta entrevista, tanto y porque me pareció muy adecuado ponérselas en el programa, es porque aquí habla de los problemas que tenemos, de las raíces de los problemas que tenemos, pero que normalmente, por nosotros que no somos expertos en teología ni en filosofía, pues se nos pueden pasar por alto, ¿verdad? Donde nos menciona, bueno, claro que el Dios misericordioso al pecador arrepentido, pero en este pontificado, en esta teología nueva, tenemos el Dios que, pues de una manera muy rara, como lo menciona el padre aquí, como un Dios condesciente, que se adapta a la historia sin dominarla más, y que es de lo que hablamos en nuestro programa. Hablamos del problema de que en la iglesia de hoy en día ya no se habla del reinado social de Cristo Rey, ¿verdad? Y bueno, continuamos. Este punto de inflexión que usted ha mencionado sigue estando en consonancia con el concilio o pertenece ya a un concilio Vaticano III que no habría tenido lugar. Hay al mismo tiempo una continuidad en las premisas establecidas en el concilio y una superación de las mismas. Esto es por una razón muy sencilla. Con el concilio la Iglesia quería adaptarse al mundo, actualizarse, a través del ayornamiento que promovieron Juan XIII y Pablo VI. El Papa Francisco prosigue esta adaptación al mundo, pero en un sentido nuevo y extremo. Ahora la Iglesia se adapta al propio pecado del mundo, al menos cuando tal pecado es políticamente correcto. Entonces se presenta como una auténtica expresión del amor en todas las formas admitidas en la sociedad contemporánea y permitidas por un Dios misericordioso. Siempre caso por caso, pero estos casos excepcionales están destinados a convertirse en la norma, como ya estamos viendo en Alemania. Además de esta aniquilación gradual de la moral tradicional, propone el Papa Francisco valores que hay que cultivar. En otras palabras, ¿sobre qué base cree usted que quiere construir el Papa? Resulta una pregunta muy pertinente a la que el propio Papa respondió en su última encíclica Fratelli Tutti, del 3 de octubre del 2020, ofreciéndonos aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Este es el verdadero camino hacia la paz. Escribe, esto se llama utopía y es lo que le sucede a todos aquellos que se separan de sus raíces. El Papa, rompiendo con la tradición divina, aspira a una perfección ideal y abstracta, desconectada de la realidad. ¿Pero en qué consistiría la utopía del Papa Francisco?
en perfecta armonía con las aspiraciones del hombre moderno, imbuido de sus derechos que reclama y desvinculado de sus raíces. Se resumen dos ideales, las de ecología integral y fraternidad universal. No es casualidad que el Papa haya dedicado dos encíclicas clave a estos temas, que según él caracterizan las dos partes principales de su pontificado. La ecología integral de Laudato Si, del 24 de mayo de 2015, no es más que una nueva moral propuesta a la humanidad entera sin tener en cuenta la revelación y por lo tanto el Evangelio. Los principios son puramente arbitrarios y naturalistas. Se alinean a la perfección con las aspiraciones ateas de una humanidad apasionada por la tierra donde vive y anegada en preocupaciones puramente materiales. Y la fraternidad universal de Fratelli Tutti, defendida por el Papa de una manera muy solemne durante la declaración de Abu Dhabi, confirmada por el gran imam de Al-Azhar el 4 de febrero de 2019, no es más que una caricatura naturalista de la fraternidad del cristianismo basada en la paternidad divina común a todos los hombres redimidos por Cristo. Esta fraternidad es materialmente idéntica a la de la masonería que durante los últimos 2 siglos solo han sembrado odio, especialmente contra la Iglesia, en un feroz deseo de reemplazar la única fraternidad realmente posible entre los hombres. No es solo la negación del orden sobrenatural reduciendo a la Iglesia en las dimensiones de una ONG filantrópica, sino que también es también ignorar las heridas del pecado original y olvidar las necesidades de la gracia para restaurar la naturaleza caída y promover la paz entre los hombres. ¿Cómo podría en este contexto distinguirse el Papa de la Iglesia de la sociedad civil? Hoy en día la Iglesia Católica ofrece la imagen de un poder sacerdotal al servicio del mundo contemporáneo y sus necesidades sociopolíticas. Pero este sacerdocio ya no tiene como objetivo cristianizar las instituciones o reformar las costumbres que se han vuelto paganas, sino que se trata de un sacerdocio trágicamente humano y sin ninguna dimensión sobrenatural. Paradójicamente, la sociedad civil y la Iglesia se encuentran, como en los días de la cristiandad, unidos en la lucha codo a codo para lograr objetivos comunes. Pero ahora es una sociedad secularizada la que sugiere e impone a la Iglesia sus propios puntos de vista y su ideal. Es algo aterrador. El humanitarianismo secular se ha convertido en la luz de la Iglesia y en la sal que le da su sabor. La disolución doctrinal y la moral de los últimos años refleja este complejo de inferioridad que los hombres de la Iglesia mantienen frente al mundo moderno. Y sin embargo, este es el misterio de la fe y es nuestra esperanza. La Iglesia es santa, divina y eterna. A pesar de las tristezas de la hora presente, su vida interior, en lo que es más alto, sigue siendo ciertamente de una belleza que deleita a Dios y a los ángeles. Hoy, como siempre, la Iglesia dispone de todos los medios necesarios para guiar y santificar. Y bueno, aquí también vuelve a tocar los temas que hemos tocado en este podcast, ¿verdad? De el reino de Cristo, de cómo se ignora eso hoy en día. Pero aún así habla de cómo la Iglesia sí trabaja estos días en conjunto con la sociedad civil, pero en lugar de ser la Iglesia el que le pone las metas a la sociedad civil, es la sociedad civil la que le dice a la Iglesia qué hacer. Es increíble, la verdad. Y vemos hoy en día, es que el Estado laico, etcétera, etcétera. No hay Estado laico. No puede haber nunca un verdadero Estado laico porque el hombre es un ser religioso por naturaleza. Entonces, en el llamado Estado laico es sencillamente el hombre diciéndole a la Iglesia qué hacer, cómo trabajar en conjunto. Mientras en un Estado cristiano, en un Estado católico, es la Iglesia la que guía, es nuestro Señor Jesucristo el que es el guía de las naciones, ¿verdad? Y bueno, ya pasamos a la última parte de la entrevista, ya vamos a acabar, sobre la necesidad de Cristo Rey. En su opinión, ¿cómo puede la Iglesia deshacerse de estos errores y regenerarse? Primero hay que renunciar a las utopías y volver a la realidad, o sea, volver a las raíces de la Iglesia. Se podrían identificar 3 puntos clave que la Iglesia ha de recuperar y reanudar: la predicación sin concesión y sin complejidad, la existencia del pecado original y sus efectos, la triple concupiscencia de la que habla San Juan en su primera epístola, contra cualquier forma de ingenuidad naturalista, la necesidad de la gracia, el fruto de la redención, que es el único remedio, pero un remedio todopoderoso, para superar estos efectos devastadores, y la trascendencia de un fin último que no está en esta tierra sino en el cielo. Recordar esto significaría empezar a confirmar a los hermanos, sería volver a predicar la verdadera fe, que es una condición necesaria de toda vida sobrenatural, que es también la guardiana indispensable de la ley natural, también divina en su origen, eterna e inmutable y la base necesaria para reconducir al hombre a su perfección. Estos 3 conceptos pueden resumirse en un ideal, el de Cristo Rey. Él es el objeto de nuestra fe. Él es el autor de la gracia. Él es el autor de esta ley natural que inscribió en el corazón del hombre al crearlo. El legislador divino no cambia, no renuncia a su autoridad. Del mismo modo que no se puede alterar esta ley sin alterar la propia fe, ni se puede restaurar sin devolver a su legislador divino el honor que se le debe. En resumen, no capitular a este mundo, sino recapitular todo en Cristo. En Cristo Rey y por Cristo Rey, la Iglesia cuenta con todos los medios para derrotar al mundo.
cuyo príncipe es el padre de la mentira. Ya lo ha hecho por la cruz de una vez por todas. Ya he vencido al mundo. ¿Tendrá la Santísima Virgen un papel especial en esta victoria? Si esta victoria es la de Cristo Rey, necesariamente será la de su madre. La Santísima Virgen está sistemáticamente asociada con todas las batallas y victorias de su Hijo. Quedará asociada con él de una manera muy especial. Nunca como hoy se ha visto el triunfo de errores tan perniciosos y sutiles, causa de una devastación tan extendida y profunda en la vida concreta de los cristianos. Sin embargo, entre los títulos más hermosos del que la Iglesia atribuye a la Virgen se encuentran los de destructora de todas las herejías. Aplasta la cabeza de quien los concibe, y el de auxilio de los cristianos. Cuanto más definitiva sea la victoria sobre el error, más glorioso será la victoria de la Santísima Virgen. Entrevistado en Menzingen, 12 de marzo de 2021. En la fiesta de San Gregorio Magno Papa. Bueno, esta entrevista espero que les haya parecido también tan buena como me pareció a mí. Como les digo, ya que escucharon el episodio, váyanse al enlace en la descripción y lean la entrevista en su totalidad. Es una entrevista buenísima. Y bueno, aquí también habla de los temas de los que les hablamos en este podcast, ¿verdad? De la necesidad de Cristo Rey, la necesidad de la gracia, la necesidad que el mundo tiene de nuestro Señor Jesucristo. Y también lo que me encantó es cómo al final menciona que una victoria de Cristo Rey es también una victoria de la Santísima Virgen. Y luego aquí también nos recuerda de los títulos de la Virgen: destructora de todas las herejías, auxilio de los cristianos. Entonces tenemos que correr a la Virgen María en estos tiempos para que nos ayude a derrotar al mundo. Y como nos menciona también, el príncipe de este mundo es el demonio. Entonces sin la Virgen María no podemos vencer, ¿ok? Es la manera en la que Dios nos ha dado las instrucciones de cómo podemos vencer al demonio, es a través de la Virgen María. A través de la Virgen María es que Dios nos quiere dar todas las gracias necesarias para la salvación y aún una abundancia también de gracias, no solamente para la salvación, pero para nuestra misma salvación, pero también para premiar a todo el mundo del reinado de Cristo Rey. Entonces, estos son beneficios que tenemos que aprovechar porque nos han sido dados a nosotros. No los podemos desaprovechar. Y bueno, como saben, a rezar el rosario todos los días y bueno, a seguir en esta carrera que llevamos de la Cuaresma, ¿verdad? Espero que la sigan con mucho gusto, con mucha alegría y bueno, hasta la próxima. Viva Cristo Rey y Ave María.